El pastor Ricardo Claure Peñalosa presenta La Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor Ricardo Claure Peñalosa. El testimonio de Jesucristo, que es el Espíritu de Dios. Para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. Yo les ruego a todos ustedes que puedan cerrar sus ojos en actitud de reverencia delante del Dios vivo, nuestro Rey del universo, nuestro Rey de Salem, que se manifestó en una teofanía en aquellos días de Abraham a través de Melquisedec, Rey de Salem, aquel que no tenía ni tiene principio de días, ni fin de vida, ni fin de días. El eterno, sin genealogía, sin padre, sin madre. Dios mismo, el Dios todopoderoso, el Dios eterno que creó los cielos y la tierra y todo lo que vemos siempre a nuestro alrededor. Por eso allí donde estás, yo te ruego que puedas cerrar tus ojos y orar juntamente conmigo, que todos juntos entremos a la presencia del Señor, a la presencia del Rey, a fin de que Él sea glorificado a través de tu vida. Ahí donde estás, empezamos. Amado Dios, queremos darte gracias en el nombre de Jesús de Nazaret por este momento, Señor, en que podemos romper los cielos en el nombre de Jesús. Podemos atravesar el universo, Señor, en un instante y poder estar delante de tu trono en el lugar santísimo para poder hablar directamente contigo, mi Dios, para poder ofrecerte sacrificio de alabanza y de adoración, para poder ofrecerte nuestras vidas delante de tu trono y a través de esta oración aumentar incienso a ese altar, Señor, que arde delante de ti, y de esta manera poder agradarte, mi Dios eterno. Señor, déjanos entrar para poder hablar contigo, para poder expresarte nuestro amor, nuestra gratitud, y poder entregarte nuestras vidas a fin de prepararnos con tu palabra eterna, tu palabra verdadera, tu palabra de amor y de misericordia que nos alumbre en nuestro interior. Señor, déjame hablarte ahora y romper las cadenas, Señor, que me atan. Sí, eso tú dile a Él, que me atan y me impiden entrar en tu presencia. Rompemos las cadenas en el nombre de Jesús. Y que tu presencia, Señor, vaya llenando y llenando cada una de nuestras almas. A cada uno de nosotros, Señor. En cada auditorio, en cada hogar, en cada lugar que está con nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti para amarte, para decirte que te amamos, para poder arrullarnos en tu presencia, mi Dios. Oh, Braí, Abrasam, Blarabradiriush, Nairán, Abrasaya.
Ubraí, ubrará. Ubrará. Adorando queremos estar por toda la eternidad y poder ver tu luz pasar. Ubrará y darana. E inundar nuestro ser. Obra mi Dios, obra mi Señor, que tu presencia llene este lugar, que tu presencia inunde cada vida. Antes de escuchar tu palabra, llénalos con tu presencia, mi Señor. Escucha mi clamor, mi Salvador. Mira a tu pueblo en desierto y soledad, y ahora me revisto de todo tu poder, y con la espada que me has dado, yo rompo las tinieblas para cada vida, y así todos podamos entrar a adorar en tu santísimo lugar. Escucha mi clamor y derrama bendición, ríos de agua viva en cada alma desolada. Y yo te ruego, mi amado, mi Jesús de Nazaret, que derrames tu amor. Seas tú llenando, seas tú inundando de tu amor, seas tú mi amado Redentor, alumbrando sus vidas
sabes que te amo. Recibe mi ofrenda de amor, fruto de labios que te aman. Escucha mi amado Redentor, que escuches mi clamor, yo te lo ruego. Ay, ay, mi amado, mi dulce Señor. Mira tu pueblo sediento y derrama aguas de bendición. Sacia sus almas, sacia sus vidas. Y allí donde tú estás, en este momento, en cada lugar, levanta tus manos para poder así adorar y decirle a tu amado cuánto amor tú le quieres dar. Deja que Él ministre tu vida. Deja que Él obre en tu ser. Y de esa manera tú puedas aprender tanta palabra que Él ha preparado para ti. Desde la eternidad te había visto con amor y había preparado este día para darte a conocer tantas cosas que Él creó. Es un Dios admirable y poderoso. No hay nadie que se le parezca en la tierra y en todo el universo. Él es único y verdadero. Es tu Dios grande, poderoso y eterno, que sus días cuentan desde la eternidad, mucho antes que fuese creado el universo siquiera. Es tu eterno, nuestro eterno Dios verdadero, Dios bendito y sublime, que está hablándote a ti ahora por su Espíritu Santo en tu interior. Solamente déjale obrar en ti con un sencillo corazón, para que Él pueda convertir tu vida en una canción, cántico nuevo que ha de poder dar renuevo en tu vida. Tu vida ha de florecer como el desierto en Israel, como el desierto en su obra del sur. Solamente necesitas abrir tu corazón para que Él te haga entender cosas ocultas que antes no se podían saber. Mas ahora Él está contigo y está en tu interior, hablándote a ti. Es Jesús tu amigo, y no le rehuses escuchar.
porque Él quiere darte mucha palabra que ha de poder saciar el alma sedienta que tú tienes de Él y su palabra para que tú puedas predicar, para poder enfrentar al cuerno grande de Seattle y a toda esa gente que quiere a la población exterminar. Y nosotros estamos aquí para poder guerrear, y Él no nos ha de detener. Nosotros lo vamos a detener. Tenemos el poder y la fuerza para detenerlo a Él, mientras nosotros anhelamos esta palabra a predicar, esta palabra que nosotros debemos profetizar y que no se debe quedar en ningún corazón para guardar. Esta palabra tiene que ser en cada lugar predicada, para que muchas vidas conozcan lo que Dios eterno ha hablado desde su eternidad a través de sus siervos los profetas, que Él ha querido revelar tanta palabra escrita que nosotros tenemos en la Biblia y está lista para hablar y para predicar. Por eso no te rehúses ahora, porque Él es por su Espíritu Santo que te habla en prosa y en verso, para que con versos de su palabra también tú puedas aprender y así de esa manera refutar a todos aquellos que quieren su palabra enfrentar en su mal corazón, nacidos para perdición, nacidos para maldad, por la maldad de su corazón, y rehúsan al Señor escuchar, rehúsan predicar. Mas nosotros tenemos obligación de dar, aunque a ellos no les guste escuchar. Por eso esta palabra fluye en verso y prosa, para que muchos puedan entender que hay un Dios vivo que por su Espíritu Santo hoy les quiere hablar y les quiere dar tanta palabra hasta abundar y henchir su corazón de tanta palabra revelada que Él ha querido ocultar hasta este tiempo del fin, en que le ha placido que todos nosotros podamos escuchar. El libro de Daniel ha sido abierto por el poder de su Santo Espíritu, y nosotros ahora podemos conocer en virtud todo aquello que estaba escrito para nosotros entender. Y somos como luminares en el mundo, para que así todo el mundo pueda escuchar y así puedan saber que Jesucristo, nuestro Rey, está próximo a llegar. Mas antes de Él, el anticristo ha de gobernar y ha de buscar exterminar a miles de millones de personas que el Señor quiso crear en su amor para pasar con ellos toda la eternidad. Mas aquellos que no quieren escuchar están determinados a perder sus almas en la eternidad, no solamente en el Hades o Seol, sino también en el lago que arde con azufre y fuego y ha creado para el diablo y sus ángeles. Y por eso el Señor ahora les da oportunidad a esta generación del tiempo del fin, a través de un gran ejército que a manera veloz lleve esta palabra hasta el último rincón y queda grabada en la internet, para que también después puedan ellos leer y puedan constatar que desde mucho antes se predicó.
Y así también para ese momento ellos puedan invocar el nombre del Señor y así puedan evitar perderse en la gran tribulación o perderse en la eternidad, en el horno, en el lago de fuego que arde por toda la eternidad. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias por este tiempo en que hemos podido estar en tu presencia, Señor, aunque por pocos minutos hemos podido adorarte, poder sentir tu presencia, poder romper los cielos, Señor, y poder estar delante de tu trono para poder adorarte, para poder permitir que tu Espíritu fluya a través de todos nosotros, poder sentir esos ríos de agua viva, Señor, que nos dan la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo para poder continuar. Y así todos juntos podamos escuchar esta palabra que tú nos quieres dar, para que todos en cada instante podamos meditar en tus grandezas, Señor, en todas las cosas hermosas que tú has podido crear, en tu poder y tu deidad. Gracias, mi Dios, por tu majestad. Gracias, mi Dios, porque todo lo que tú has hecho es bello y hermoso. Todo este universo que podemos contemplar, y también nuestros cuerpos pueden glorificar a través de todo lo que sentimos, lo que vemos, lo que olemos, lo que oímos, lo que palpamos, mi Dios. Es tu obra bendita, de la cual tú nos has hecho participar. Y conforme a tu misericordia y deidad, nos habías escogido desde la eternidad para que todos juntos podamos adorar y alabar tu presencia en tu santísimo lugar. Y estamos seguros por la fe, mi Dios, que así, si nosotros preparamos nuestra alma, vamos a poder estar por toda la eternidad contemplando tu majestad, adorándote en espíritu y en verdad. Oh, cuán hermoso es amarte, cuán hermoso es expresarte nuestras palabras en prosa y en verso, en oración, mi Dios del universo. Gracias por todo lo que tú nos has dado. Ábrenos el entendimiento aún más para que podamos recibir esta palabra que tú has determinado que hoy debemos escuchar, y que a tu siervo le has dado orden para que nos pueda predicar la historia de la creación conforme a tu palabra bendita, conforme a tu gran poder y deidad. Gracias, mi Dios creador. Gracias, mi Dios verdadero, mi dulce Señor. En el nombre de Jesús, heme aquí, mi Dios, en total reverencia estoy dispuesto a escuchar, sin moverme siquiera, ni hablar nada con nadie. Estoy dispuesto a escuchar tu palabra en total reverencia, mi Dios del universo, mi Dios de toda majestad. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y de esta manera, yo les ruego a todos que en cada lugar nadie se mueva, en los hogares, en las casas, en las oficinas, donde se encuentren. Dios es un Dios de reverencia y debemos estar delante de Él en completo silencio, recibiendo su palabra bendita, su palabra verdadera. Que nadie ande caminando en ningún lugar, en los auditorios, los hermanos del departamento de recepción también,
deben cuidar que nadie esté con el propósito de estar caminando y moviéndose de un lado para otro, pero también todos siempre dispuestos a escuchar, porque no se pueden quitar la bendición que el Señor les quiere dar también a ustedes. Empezamos esta palabra. Ustedes saben un pasaje que ya lo habíamos antes en el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 16, en el verso 36. Cuando nos dice en la Escritura el Dios eterno, el Verbo viviente: bendito sea, yo soy el que soy Dios de Israel, de eternidad a eternidad. En este pasaje, ya en base a todo aquello que hemos aprendido, podemos comprender claramente que están identificadas dos eras, de las cuales el Señor ya nos ha mostrado. La primera era o eternidad pasada, con una característica primera creación, y también hay una eternidad futura que es una tercera era con una tercera creación, una tercera creación específica para esa tercera era, para esa eternidad futura. Y entre la primera era y la tercera era está la segunda era, la era intermedia. Y la era intermedia que también se caracteriza por una creación específica, y de la cual la principal es la presencia del hombre sobre la tierra. Nosotros como hombres somos parte fundamental de esa creación, de esta creación, de esta era intermedia entre ambas eternidades. La era intermedia, que sabemos perfectamente, se divide a su vez en 7 edades. 7 edades que también llamamos dispensaciones. Aquellas personas que quieren saber más respecto de las 7 edades o las 7 dispensaciones, pueden leer mi libro titulado El Cuerno Grande de Seattle. Pueden ver el libro gráfico titulado Las 7 Edades y la Profecía. Pueden ver el material escrito, el material producido en video, que les ha de poder ampliar claramente lo que es el orden cronológico de estas 7 edades, las cuales justamente forman parte integral de la era intermedia, de la segunda era, de lo que es justamente se caracteriza por la presencia de la humanidad, del género humano llamado Adán, puesto sobre la faz de la tierra. Pero es importante que sigamos ampliando todavía todo lo que ya hemos compartido como preámbulo, para poder ir profundizando la palabra. Y si en algún momento volver a leer los versos bíblicos que tocamos anteriormente, les ha de permitir a ustedes familiarizarse con la palabra, de tal manera que pudiendo leer una segunda, una tercera, una cuarta o una quinta vez, o las veces que sean, ustedes van a ver por el Espíritu de Dios que no es simplemente una vana repetición, sino que en la medida que ustedes vayan leyendo una o varias veces, les ha de poder entrar la palabra con una mayor profundidad y mayor revelación. Y así, de esa manera, van a poder glorificar al Señor, porque van a poder entender perfectamente su palabra por el Espíritu Santo y esa revelación que les quiere dar directamente a su corazón, en los corazones sencillos, porque los corazones rebeldes, los corazones ajenos a la presencia de Dios, los corazones que aman al mundo, siempre van a estar queriendo conocer al Señor con la mente, y al Dios viviente no se lo conoce con la mente, al Dios viviente se lo conoce con un corazón sencillo, contrito y humillado. Porque esos corazones el Señor ve, y de esa manera les da la revelación, y pueden entender tan claro como el agua
y no necesitan ir más para allá. En cambio, los de corazón engrosado no pueden entender las cosas de Dios y están siempre queriendo entender con la mente. Y por eso siempre están divagando en su mente con un montón de preguntas y no pueden llegar verdaderamente al conocimiento verdadero en forma permanente. Y es esta la palabra que es justamente lo que tenemos que ampliar el día de hoy. Lo que es la eternidad pasada. La eternidad pasada, la primera era, y lo que caracteriza esa primera creación que se dio en esa primera era. Y lo que nosotros podemos ver, lo que es la creación del tercer cielo o el reino de los cielos. Recordemos lo que dice el libro de Génesis en el capítulo 1, el verso 1, en su primera parte. Nos dice: en el principio. En el principio. La palabra hebrea Reshit, que es justamente la que está en el libro original, en la Biblia, significa lo primero en lugar y tiempo. Y es lo que debes memorizarse si tú lo quieres. Reshit. Si bien yo no conozco hebreo, pero conforme al idioma castellano así lo leo. Reshit, para que de esa manera tú puedas entender que lo que significa es lo primero en lugar y en tiempo, en espacio y también en el tiempo. Por eso se denomina el principio. Y el principio, cuando nosotros leemos Génesis, justamente nos remite a un lugar específico en el momento en que el Señor empezó su creación, y también, por supuesto, lo que es en un tiempo preciso. Ese es el principio: lugar y tiempo. Lo primero en lugar y tiempo, el principio. Eso es lo que significa Reshit, y que por el espíritu de la profecía nos es revelado y entendemos que se refiere, en otras palabras, en el principio de la creación, en el principio de la primera creación. No estamos hablando de la segunda creación, no estamos hablando de la tercera creación, o sea, lo que corresponde a la era intermedia o a la era futura, lo que es la eternidad futura. Estamos hablando de la primera creación, el principio de la primera creación, que es también lo que llamamos eternidad pasada. ¿Qué vino antes de esta primera creación? ¿Qué vino antes de lo que es lo que denominamos eternidad pasada? Pues más eternidad, la eternidad de Dios, sin principio ni fin de días, sin genealogía, sin padre, sin madre, el eterno Dios, el que existió desde siempre, el que existe desde siempre, nuestro Dios eterno. Pero en la palabra, justamente en Génesis 1, en el verso 1, en su segunda parte, ya nos habla de que creó Dios los cielos, y habla justamente en plural. Y eso es lo que nosotros hoy vamos a ampliar un poco más. Cuando habla de los cielos, el Señor nos habla a través de su palabra del reino de los cielos. El reino de los cielos, que se caracteriza por una ciudad hermosa, lo que es la Jerusalén celestial. Y en esa ciudad hay un monte, y ese monte recibe un nombre, es el monte de Sión. Y en ese reino de los cielos, Dios no ha estado solo. Nuestro Dios eterno creó una cantidad de seres celestiales, lo que son justamente la compañía de muchos millones de ángeles. Y el apóstol Pablo fue justamente uno de los testigos
de lo que pudo ver esa creación del reino de los cielos. Esa primera creación, lo que caracteriza a la primera creación, lo que es la creación en el reino de los cielos. Y eso es lo que dice acá en 2 de Corintios capítulo 12, verso 2, cuando dice el apóstol Pablo, refiriéndose a él: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y él lo dice en forma precisa, exacta, 14 años, y añade entre paréntesis: si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces, de esta manera nosotros, por el espíritu de la profecía, por el espíritu de Dios, podemos identificar perfectamente que ese tercer cielo es el reino de los cielos. Es el reino de los cielos con la Jerusalén celestial, con el monte de Sión y la compañía de muchos millones de ángeles. Hebreos capítulo 12, verso 22 al verso 24 nos dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Pues es lo que nosotros ahora, en base a esta palabra, podemos saber lo que hay en el reino de los cielos. Nos habla del monte de Sión. Entonces alguno podrá decir: pero en Israel hay un monte de Sión. ¿Y cuál fue el primero? ¿El monte de Sión en Israel, en Jerusalén, o este del cual nos habla la Escritura en Hebreos 12, en el verso 22? Este monte de Sión data de la primera creación. Este monte de Sión data de la eternidad pasada. Y de esa manera nosotros podemos saber perfectamente que es el monte del templo, no del templo en la tierra de Israel, en la Jerusalén terrenal. Estamos hablando de un templo en el cielo, ese templo donde el Dios viviente habita. No estamos hablando de la Jerusalén terrenal en la tierra de Israel. ¿Cuál fue primero? La Jerusalén terrenal que nosotros conocemos ahora, o que la podemos ver por televisión o por la internet, o de la cual podemos escuchar en una cantidad de textos, de libros y de tantas publicaciones en relación a la ciudad de Jerusalén, o la Jerusalén celestial. La Jerusalén celestial data del principio. Es justamente lo que Dios primeramente ha creado, lo que es Reshit, en el principio, lo primero en lugar y tiempo. Y de esto también nos habla, y eso puedo añadir en este día, lo que está escrito acá en Hebreos, que ustedes deben recordar, en Hebreos 11, el verso 16, que en todo el contexto se nos habla de aquellos que murieron sin haber recibido lo prometido, sino que lo miraban de lejos y lo creían y lo saludaban y confesaban que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y es justamente de estos que nos habla el verso 16, y dice que anhelaban una patria mejor, esto es, una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque Dios les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia.
pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces, de esa manera podemos, ya en las Escrituras, podemos identificar aquella ciudad que fue parte de la primera creación, lo que es la Jerusalén celestial. Dios en su eternidad, porque siendo un Dios omnisciente que todo lo sabe, que todo lo conoce, estaba en sus planes la creación del hombre. Estaba en sus planes la segunda creación, correspondiente a la era intermedia o a la segunda era. Y por ello, ya desde la eternidad, Dios preparó esa ciudad hermosa, esa patria celestial, y la cual nosotros anhelamos conocer, anhelamos estar, sabiendo de que nuestro Dios es el perito arquitecto, que es justamente el que ha creado esa ciudad. La ha diseñado conforme a su poder, conforme a su deidad. Entonces, sabemos que hubo un reino, hay reino, es un reino que data del principio de la creación en lugar y tiempo, el reino de los cielos. Pero también tenemos que ver otros pasajes que son importantes y que nos hablan de ese tercer cielo. Y vamos a abrir el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 4. Y dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante, dice Juan, yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. De esa manera nosotros leemos esta hermosa palabra. Entonces sabemos que allí en el cielo, y esto en base a todo el contexto de Apocalipsis, sabemos de que encima del monte de Sión está el templo del cielo, y dentro del templo del cielo
está el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo está el trono, y es el trono establecido en el cielo. Es el trono de la majestad de los cielos y de los cielos. Es el trono del Dios Todopoderoso, al cual nosotros podemos acceder por medio de la obra que el Señor Jesús consumó en la cruz del Calvario. Porque nos basta un instante de tiempo, una millonésima parte del tiempo, para poder entrar en su presencia y poderla sentir y poder adorar en espíritu y en verdad, y poder sentir que Él está allí en su trono, allí en el monte de Sión, en el cielo. Allí está sentado. Nosotros, por el espíritu de la profecía, nos constituimos en testigos de esa primera creación, en testigos de Jesucristo. Jesucristo es el verbo de Dios. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el creador. Él es la palabra creadora. Es Dios mismo creador. Y de esa manera, en el reino de los cielos, en el tercer cielo, Él creó el monte de Sión. Él creó el templo del cielo. Y allí, en la parte interna de ese templo del cielo, puso su trono, el lugar santísimo. Y por supuesto, la Jerusalén celestial, esa ciudad hermosa, amada. Delante de ese templo, sabiendo ya por muchos otros detalles que ustedes seguramente van a recordar y que hoy no vamos a poder entrar en detalle, sabiendo que debajo de ese trono salen aguas. Esas aguas alimentan el mar de cristal. Ese mar de aguas tan cristalinas que brillan como el cristal. Y la apariencia de aquel que está justamente sentado en el trono es como un fulgor de piedras preciosas. Lo que aquí nos dice piedra de jaspe, de cornalina. Alrededor del trono un arco iris. Ese mismo arco iris que después el Señor manifestaría después del diluvio. ¿Cuál fue primero? Alguno dirá, fue el arco iris primero en los días de Noé, después del diluvio. No, esto ya fue hecho en la eternidad. Manifestaba la presencia de Dios, de un Dios creador, de un Dios todopoderoso, un Dios lleno de misericordia, un Dios protector, que se duele del castigo, del juicio. Y de tal manera que ese arco iris del trono lo hizo ver en el nuevo orden de cosas que se dio en la tierra después del diluvio. Y de esa forma podemos ir ampliando todo aquello que nos dice la Escritura, que había alrededor del trono un arco iris, y dice semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono dice había 24 tronos. Hay muchos que han estado elucubrando diciendo, no, esos 24 tronos que han sido los hijos de las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, y los 24 en total son los 24 ancianos. Tanto los hijos de Israel que dieron lugar a las 12 tribus, como los 12 apóstoles, entre comillas, porque uno fue desechado, Judas, y comprendemos que Pablo tomó su lugar. Si bien los discípulos le partieron por suerte, si cayó en Matías, que no tuvo gran preponderancia en el campo de la palabra de Dios, de la Biblia, y fue Pablo justamente el escogido por Dios. Pues lo que ahora nosotros necesitamos entender es que si estos 24 ancianos fueran hombres, estarían hablando de salvación, estarían hablando de redención, en base a todo el contexto de Apocalipsis 4. Pero en ningún momento hablan de salvación, no hablan de redención. Y por tanto, si no hablan de salvación o de redención,
es porque justamente son seres angelicales. Cuando estamos hablando del reino de los cielos, estamos hablando de un reino que tiene por supuesto a nuestro Dios como el gran rey, el rey de reyes y señor de señores. Y por supuesto en su reino, Él en su poder, en su omnisciencia, en su decisión como Dios creador, dio potestad de crear justamente a 24 reyes, y que justamente el Señor les preparó esos 24 tronos. Por eso aquí en la palabra dice que alrededor del trono había 24 tronos. Y el apóstol Juan vio sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Estos no son hombres, son seres angelicales. Forman parte de la primera creación, del principio, en lugar y tiempo, de lo que es, lo que hemos visto ya, lo que es Reshit, en el principio, en lugar y en tiempo. Y vamos a seguir leyendo lo que nos dice la palabra, que del trono salían relámpagos y truenos y voces. Ahí vemos esa presencia del Dios Todopoderoso, esa presencia majestuosa del Creador de todo lo creado. Y delante del trono 7 lámparas de fuego ardiendo, que justamente manifiestan a los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono, para adelante, está el mar de vidrio, semejante al cristal, aguas cristalinas. ¿Y de dónde salen? Salen de debajo del trono. Y también nos dice la palabra que junto al trono y alrededor del trono hay otros seres angelicales, aparte de los 24 ancianos, 24 seres angelicales. Nos habla de 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. ¿Cómo podrá ser todo esto? Imagínense, seres vivientes con un montón de ojos en todo lado. Dios es poderoso para poder crear lo que Él quiere. Nosotros muchas veces queremos imaginar una creación como la que nosotros conocemos aquí en la tierra. Pero nosotros debemos entender que esos 4 seres vivientes forman parte de la primera creación, en el reino espiritual, en el reino de los cielos, en el tercer cielo. Y dice claramente en el verso 7 la apariencia del primer ser viviente. Dice que el primer ser viviente era semejante a un león. Conocemos al león. El león lo vemos aquí en la tierra. Y el Señor, por supuesto, en su omnisciencia después, para la segunda creación, para la era intermedia, puso leones sobre la tierra. Dice, el segundo era semejante a un becerro. También, ya en la era intermedia, el Señor creó becerros. El tercero tenía rostro como de hombre. Como vemos ya en la omnisciencia y en el poder creador de nuestro Dios, en la primera creación ya había en el cielo un tercer ser viviente que tenía un rostro como de hombre. Era como de hombre, pero no era propiamente un hombre. Y el cuarto ser viviente era como un águila volando. Todos estos seres que justamente vemos, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto en la palabra, son seres de la primera creación, seres espirituales, y que nosotros podemos imaginarnos cómo son por medio de lo que ahora, en esta era intermedia, en esta segunda creación, podemos conocer: el león, el becerro, el hombre y un águila volando. Y ahí lo que nosotros estamos identificando como parte de la primera creación. Y hay algo más que añade la Escritura. Nos dice que los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Solamente Dios puede crear criaturas de esa naturaleza. No son criaturas terrestres,
son criaturas extraterrestres que Dios mismo ha creado. Y dice, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Por lo tanto, manifiesta la existencia de Dios por toda la eternidad y la santidad de nuestro Dios Todopoderoso. He ahí la belleza de esta hermosa palabra que el Señor justamente tiene preparado para nosotros, para que ya de esta manera podamos identificar aquella primera creación. Y ojo que es importante ver que estos seres no podían ser creados del polvo de la tierra, porque todavía la tierra no había sido creada. Porque vamos a ver más adelante que la tierra fue creada después. En el principio creó Dios los cielos, y después de haber creado los cielos, creó la tierra. Por eso dice, y la tierra. Porque de otra manera la palabra diría, junto a la tierra, junto con la tierra. Y vamos a ver por todo el contexto bíblico que no fue así. La tierra fue creada después, y por tanto el polvo de la tierra fue creado después. De tal manera que estos seres no fueron creados del polvo de la tierra. Son de una materia totalmente ajena a la materia terrestre. Son seres extraterrestres. Y con esto no estoy dando lugar a aquellos que estén deambulando en relación a una cantidad de teorías en relación a seres extraterrestres y los ovniólogos y todo aquello que, por supuesto, en su poca comprensión que tienen las escrituras, les llama la atención todo aquello que va ocurriendo. Van a ir entendiendo en base a la palabra lo que son verdaderamente esos seres, que por supuesto no tienen nada de buenos, son malignos y que pronto van a caer a la tierra. Pero desde ya les hago saber que Dios los ha creado y que pronto van a caer a la tierra bajo el gobierno mundial que buscan los globalistas, lo que es la gran tribulación. Y la palabra nos dice que estos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono. En ningún momento los seres vivientes hablan de salvación, de redención, porque no son hombres, no son seres terrestres. Porque la salvación y la redención por medio de la sangre del Cordero es solamente para la creación terrestre. Solamente. Es por ello que estos seres angelicales dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono. Y son eternos, vive por los siglos de los siglos. Y por supuesto, Dios mucho antes que ellos, porque Él es el eterno. Antes del principio de la creación, Dios existía, como ya lo he compartido. Y los 24 ancianos, lo mismo. Al igual que los seres vivientes, son seres angelicales. Se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos, y echan sus coronas delante del trono, reconociéndolo. Son reyes y adoran al Rey de Reyes. ¿Y qué le dicen? Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Están hablando de salvación? ¿Están hablando de redención? No. Por tanto, no pueden ser de ninguna manera los 12 hijos de Israel o los 12 apóstoles. Porque de otra manera, siendo hombres, tendrían que estar alabando y adorando al Señor por la salvación que les ha dado, por la redención que es por medio de la sangre del Cordero. Entonces ellos, al igual que los seres vivientes, los 4 seres vivientes, son seres angelicales, y ellos están hablando de gloria, de honra y de poder. Son testigos de lo que el Señor ha podido hacer en su creación. Por eso dice, porque tú creaste todas las cosas. Estamos hablando de la historia de la creación en 3 grandes eras. Pues bien, estos que han sido creados en el principio son testigos de todo lo que después Dios creó. Y todo lo que Dios
creaba simultáneamente mientras ellos también eran creados. De tal manera que ellos lo reconocen como un Dios creador. Por eso le dan la gloria, la honra y el poder. No conocen a un Dios redentor, no conocen a un Dios salvador, porque eso es solamente para que lo manifiesten aquellos que han experimentado salvación y redención. Y esto es justamente los hombres que han sido creados en la era intermedia o en la segunda era. Hay otro pasaje más que quiero compartirles, que está en Isaías capítulo 6, que ustedes deben recordar y las veces que habrán leído. Isaías capítulo 6, verso 1 al verso 13. Y nos dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 yo soy el que soy de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Por supuesto, Isaías estaba viendo esto, algo que estaba ocurriendo en ese momento. Sí, la tierra había sido creada, Isaías como hombre había sido ya creado, pero veía justamente unos seres que no formaban parte de la creación terrestre. A estos les llama, por la sabiduría revelada por el Espíritu de Dios, serafines. Y de esta manera se determinan los serafines, que tienen 6 alas. Con 2 cubren sus rostros, con 2 cubren sus pies, con 2 vuelan. Y están justamente en la presencia de Dios. Porque esto es lo que vio el profeta Isaías. Vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Estamos hablando de que en el cielo, en el reino de los cielos, está ese trono alto y sublime. Y es más, manifiesta un detalle importante de aquel que está sentado en el trono: el Dios Todopoderoso, el Rey de toda la creación, el Señor de toda la creación. Dice: sus faldas llenaban el templo. Es un aspecto que también vio Isaías. Encima de él, dice, habían serafines. Estos se diferencian de los 4 seres vivientes, porque los seres vivientes tienen ojos. Es lo que nosotros hemos leído, están llenos de ojos. Por dentro estaban, dice, llenos de ojos. Estos simplemente tienen las 6 alas, no especifica estos detalles. Y hay algo muy importante: con dos alas cubren sus rostros, con las otras 2 cubren sus pies, con las otras 2 vuelan, y en todo momento están diciendo: Santo, Santo, Santo. Al igual que los 4 seres vivientes. Yo soy el que soy de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y también hay otro detalle que nos da Isaías. Nos dice: los quiciales de las puertas se estremecieron. ¿De las puertas de dónde? Del templo del cielo. Se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. El templo del cielo se llenó de humo. Y el humo viene a ser lo que son las oraciones de los santos. Entonces, de esa manera Isaías describe y dice lo que a él le ocurrió: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Yo soy el que soy de los ejércitos. No se había consumado la obra de la cruz. El Señor no había crucificado la carne. Pero ya de alguna manera Isaías, con el testimonio de Jesucristo, podía experimentar lo que el Señor Jesús, el Mesías, iba a hacer en la cruz, por la misma eternidad de Dios. Y de esa manera poder tener acceso a la presencia directa del yo soy el que soy de los ejércitos. Entonces Isaías
no solamente lo revela a nuestro Dios como Señor, no solamente aquel que está sentado en el trono alto y sublime, cuyas faldas llenan el templo, lo que es la casa allí en el cielo, y que sabemos que está encima del monte de Sión, el monte del templo en el cielo, sino también lo revela como el yo soy el que soy de los ejércitos. Y si hablamos de ejércitos, estamos hablando de ángeles, de una cantidad enorme de ángeles, millones de ángeles, que es lo que justamente el autor de los Hebreos nos hace saber cuando nosotros nos acercamos al monte de Sión, al monte del templo, a la patria celestial, a la Jerusalén celestial. Y dice acá en el verso 6 que Isaías vio volar hacia él a uno de los serafines, y este serafín tenía en su mano un carbón encendido que había tomado del altar del incienso, porque delante del trono sabemos, y esto en base ya al modelo que le fue enseñado a Moisés para el tabernáculo, ¿no? Era un modelo terrenal de lo que ya Dios había creado en su primera creación, en el principio, en lugar y tiempo. ¿Me están entendiendo? Y por eso, así como sabemos de que Dios le mostró a Moisés el modelo de lo que tenía que hacer, tal cual como estaba edificado en el cielo. Cuando Dios estableció su reino, Dios mismo, siendo rey de su reino, rey de toda creación, estableció su monte, y encima de su monte su templo, su casa, y dentro de su templo su trono, y también a su alrededor esos seres vivientes, y encima de él los serafines. Delante del trono el altar del incienso, y el incienso que para nosotros ya en esta segunda era, nosotros podemos añadir más incienso a través de la oración nuestra, las oraciones de los santos. Pero ahí el serafín, un ser inteligente, tenía en su mano un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas, y tocó ahí al profeta Isaías en su boca y le dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Porque justamente estaba manifestando ya dentro de la eternidad de Dios por la fe, teniendo Isaías el testimonio de Jesús, que es el Espíritu y la profecía, la obra redentora, salvadora, que el Mesías, el Verbo de Dios manifestado en carne, siendo Dios mismo manifestado en carne, iba a consumar mediante su muerte en la cruz del Calvario, crucificando la carne y derramando su sangre preciosa. Todo esto ya el Señor lo había preparado, y forma parte de su primera creación las tenazas, forma parte de su primera creación el altar, forma parte de su primera creación el carbón encendido. Todo esto forma parte del reino de los cielos. Y de esa manera sabemos por la palabra que Isaías oyó la voz del Señor que le decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Él hablaba a su reino, hablaba con sus ángeles, hablaba con todos los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, los serafines, los querubines también que nos habla el profeta Ezequiel. ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Entonces Isaías, que ya había recibido, que había sido limpiado su pecado, que había sido quitada su culpa, porque él momento antes se sentía de labios inmundos, porque había visto con sus propios ojos al Rey, al yo soy el que soy de los ejércitos celestiales. Dice Isaías: heme aquí, envíame a mí. Y a través de Isaías el mensaje para todos nosotros, siendo testigos de Jesús, que tenemos el testimonio de Jesucristo, que es el Espíritu y la profecía. Somos testigos de esa primera creación, somos testigos de esta segunda creación, y somos testigos también de la tercera creación, de la eternidad futura. Somos testigos de un Dios creador, de un Dios verdadero, lleno de poder, y el cual se merece toda honra y gloria y poder,
porque Él ha creado todas las cosas. Por su voluntad existen, por su voluntad fueron creadas. Y nosotros, recibiendo esta palabra, nos constituimos en testigos de Él, testigos del verbo creador, y poder decir de la misma manera hoy, sabiendo de que está ese serafín junto a ti, con ese carbón encendido tomado del altar, del fuego del altar, del incienso que ha puesto sobre tus labios, para que dejes de estar durmiendo, para que dejes de estar simplemente sentado sin hacer nada. Ahora es el tiempo en que hay una grande multitud que ha de estar llevando buenas nuevas. Por el tiempo que es breve, que es corto, porque ya sobreviene un gobierno mundial en pocos años más. No podemos estar viajando de un lugar para otro tratando de llegar al planeta. Para eso tendríamos que viajar a la velocidad de la luz, y esto verdaderamente es imposible hacerlo físicamente. Pero el Señor nos ha provisto un medio que estaba justamente implícitamente profetizado en las Sagradas Escrituras, en un tiempo del fin en que la ciencia tendría que aumentarse, en un tiempo en que su palabra iba a correr velozmente. Por tanto, estás tú ahora escuchando esta palabra y tienes que hacerte parte, aprendiendo a manejar una computadora, orando al Dios eterno para que te provea una pequeña computadora, una netbook. No busques una de escritorio porque son pesadas, tienes que moverla de un lado para otro, y es difícil, mientras que con tu notebook puedes ir a cualquier lugar y clamando para que el Señor te provea una instalación de banda ancha de internet. Y así vas a poder ser partícipe de esa grande multitud que lleva buenas nuevas a la velocidad de la luz, de manera instantánea, y poder decirle también: heme aquí. Esta palabra no era solamente para Isaías, esta palabra era para todos aquellos, así como Isaías, que tenemos el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Y es por eso que tú ahora en este momento debes decirle: Señor, voy a aprender a utilizar computadora, voy a aprender a utilizar internet. Yo sé, mi Dios, tengo la fe, sé que eres un Dios grande, un Dios creador. Me vas a proveer para tener una netbook, para tener mi instalación de banda ancha de internet, para mí, de manera personal, no compartida, porque si las compartes se reduce el tiempo en que tú puedes estar haciendo tantas cosas para poder llegar hasta lo último de la tierra. Y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo para testimonio a todas las naciones. No lo podemos lograr viajando, no lo podemos lograr de esa manera. La tierra es demasiado grande para lograr hacerlo de manera física. Ahora hay un medio poderoso en que la información corre a la velocidad de la luz, y es la internet. Y somos partícipes de este tiempo, el tiempo del fin, en que no solamente el libro de Daniel está abierto, el libro de Apocalipsis en su conjunción gramatical entre ambos libros, que nos permite identificar plenamente lo que es el orden cronológico de las cosas, juntamente con todos los demás libros de la Biblia, sino también el aumento de la tecnología que nos rodea, que es lo que debemos usar. Por eso ahora decirle: Señor, si así tú lo crees, ese serafín está con ese carbón encendido, con esa tenaza que Dios la creó allí en el principio, porque es parte de la primera creación, y estaba preparada para ser utilizada en este día para ti. Y ese carbón encendido en fuego, sí, desde el principio, cuando Dios creó el reino de los cielos, porque Él ya tenía en sus planes crear al hombre en la era intermedia entre ambas eternidades, para que tocara tus labios, así como lo hizo con Isaías, para que tú también, sabiendo de que ha sido quitada tu culpa, limpio tu pecado, por medio de la obra que el Señor Jesús consumó en la cruz del Calvario, tú puedes decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí.
Y está la orden dada por el Espíritu de Dios desde el mismo trono alto y sublime, de su majestad en los cielos, de aquel cuyas faldas llenan el templo, llenan la casa, el templo del cielo. Y está la orden. Y le dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendéis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos. Y en su verdadera traducción dice: y en su corazón entienda y se convierta y haya para él sanidad. Porque es justamente que las cosas del Señor se entienden con el corazón. Y con el corazón entendiendo, uno se convierte y uno puede recibir sanidad, sanidad del alma, sanidad del cuerpo. Aquellos que tienen el corazón engrosado, corazón malo, van a seguir con ese corazón engrosado. No van a poder oír la palabra, van a agravar sus oídos, no van a poder ver con sus ojos, para que de esta manera se cumpla, porque las cosas de Dios se entienden con el corazón, y entendiendo con el corazón hay verdadera conversión, transformación. Y habiendo esto, por supuesto que hay sanidad, sanidad para las heridas de tu alma, sanidad también para tu cuerpo. Y esto ha estado ya determinado por Dios. Y vemos desde aquel momento en que Isaías recibió esta palabra. Y eso tendría que tener un tiempo final, un límite, porque somos seres limitados, estamos viviendo en un cuerpo mortal en cuanto al tiempo. Y por eso Isaías le preguntó: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Y qué es lo que le respondió él? Y es lo que ahora nosotros entendemos por el espíritu de la profecía. Cuando escuchamos hablar a Bill Gates, la abominación desoladora, queriendo reducir la población del mundo a casi cero, acusándola de ser causante de emitir el dióxido de carbono en demasía, no solamente por los servicios que usan los seres humanos en la tierra, los servicios que usan energía, y esa energía desprende dióxido de carbono, sino, y debemos entender a buen entendedor pocas palabras, porque nosotros aspiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono, y según este hombre, ese dióxido de carbono manifiestan que ese gas es el causante del cambio climático y del sobrecalentamiento global. Y por tanto quieren exterminar la población de la tierra, quieren disminuir la población de la tierra. Y esto, por supuesto, Dios lo vio desde la eternidad, porque la historia de la humanidad está escrita aquí en la Biblia. Y Él, justamente viendo todos los sucesos de la historia, lo plasmó, lo escribió a través de sus siervos, los profetas. Entonces, ¿hasta cuándo vamos nosotros a ser enviados para que la gente escuche? Aquellos que tienen corazón engrosado no van a entender, y van a ser más engrosados todavía por su mal corazón. Van a estar agravados sus oídos, ciegos sus ojos, no van a poder ver, sus oídos no van a poder oír, si quieren conocer al Señor con su mente. Pero si es con el corazón, el corazón sencillo inmediatamente entiende. No se anda con rodeos, recibe, se quebranta y empieza a caminar juntamente con nosotros. No perder el tiempo, inmediatamente sacudir el polvo de nuestros pies, porque no hay tiempo que perder. Hay que aprovechar el tiempo con gente que sí vas a poder encontrar, que ha de poder recibir al momento la palabra. No la ha de rechazar, no va a oír pesadamente, no va a ver con ceguera, va a verlo claramente, va a oír con total cristalinidad, va a poder entender, se ha de poder convertir,
Va a encontrar sanidad, sanidad para su alma, sanidad para su cuerpo. Va a conocer a un Dios de misericordia, Dios de toda consolación, un Dios de amor, un Dios de poder, un Dios creador, un Dios también que es juez de todos y es fuego consumidor. ¿Y hasta cuándo nosotros vamos a ser enviados? Tú que estás allí, que hasta ahora no has hecho nada, ningún esfuerzo para poder obedecer este llamado que el Señor hace para este tiempo del fin, para que se pueda llevar esta palabra mediante una multitud. Porque ya hay cientos de miles de vidas que están teniendo acceso a esta palabra profética. Ya pronto, a través de unas 4.400 y un poco más de personas, juntamente y con los amigos, entre comillas, que tienen a través de Facebook, nos estamos acercando a 900,000 personas que ya tienen acceso. Y esto ha de sumar y seguir. Pronto vamos a llegar a 1 millón y más. En algún momento del día llegamos a 2.500, 2.600 personas compartiendo todo el material que ya tenemos grabado allí. En corto tiempo van a ser miles y millones. De tal manera de que no hay tiempo que perder. Vivimos el tiempo del fin. Hay que utilizar la tecnología. Hay que utilizar la espada de Goliat para cortarle la cabeza a Goliat. ¿Me entiende? Para que no haga nada mientras nosotros estemos sobre la faz de la tierra, porque no nos detiene a nosotros el gobernante mundial, el cuerno grande del macho cabrío, la abominación desoladora. No nos detiene a nosotros, nosotros lo detenemos a él hasta el momento preciso, porque cada uno tiene su día y su hora para partir o para morir, para ser arrebatado o para resucitar y ser arrebatado, y para morir antes. Y estaba Isaías preguntando: ¿hasta cuándo, Señor? Y él le respondió: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Y eso es lo que ha de acontecer bajo el gobierno mundial, porque esta abominación desoladora ha de admitir justamente a través de semejante corazón, igual que el de Gog, la bestia, el ángel del abismo, ha de permitir ese odio a la humanidad como hasta ahora se manifiesta. ¿En qué corazón maligno y perverso podría caber la idea siquiera de reducir la población a casi cero? La población de la humanidad a casi cero. Si aún estamos hablando de 6.800 millones de personas. Una persona asesina en potencia, una persona genocida en potencia. Potencia gigantesca. En maldad, en asesinato, en genocidio. Y tiene un nombre. Y se manifestó así al mundo en TED de 2010. Technology Entertainment Design. Tecnología, entretenimiento y diseño, que se lleva anualmente. Y en el año 2010, en febrero, en Long Beach, California, Bill Gates 3, este hombre, manifestó claramente este detalle. Justificó con una formulita algebraica. Si la palabra nos dice que es más sabio que Daniel, efectivamente Daniel no tenía acceso a una cantidad de enciclopedias que podemos encontrar en este tiempo. Él se podía leer las enciclopedias que quería en el sótano de su casa, donde se quedaba encerrado en ese lugar oscuro cuánto tiempo. Y su madre se preocupaba de que pudiera estar tanto tiempo en ese sótano. ¿Con quién estaría en ese sótano, como hablan sus biógrafos? Nosotros, por el Espíritu de Dios, podemos entender claramente con quién estaba. Él ha buscado gobernar el mundo, ha amado siempre jugar desde niño Risk, mediante la guerra, conquistar el planeta, conquistar el mundo. Y también le gustaba jugar Monopolio. La idea de ser multimillonario monopolizando, y eso es lo que ha ido logrando a través de sus empresas. Monopolio ahora a través de los alimentos transgénicos y por supuesto el software, la plataforma Windows, el sistema operativo que se utiliza en todo el planeta. Eso es monopolio. Por supuesto, tantas otras características que cumple este hombre.
Hace pocos días me hacía llegar un hermano una revista a través del portal cerrado, el portal privado, una revista Newsweek, en que se manifiesta claramente de que es un judío de la dispersión, un judío secular. Con eso, por supuesto, corroborando más detalles en relación a lo que tiene que ser de la tribu de Dan. Los incrédulos querrán entrar a su código genético. No nos interesa. Desde un principio no nos interesaba. Estábamos seguros y certeros de que era él. Por el espíritu y la profecía. Es como juntar un cabello más, un pelito más al gato. Casi nada, porque todos los demás cumplen. Entonces, ¿hasta cuándo vamos nosotros a estar llevando esta palabra? Para que aquellos de sencillo corazón entiendan, se conviertan y haya sanidad para sus vidas. Todo momento. Inclusive para aquellos que se queden en la gran tribulación, que no van a ser arrebatados, que se van a quedar. Por eso hasta ese extremo el Señor pone, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador. Porque con semejante potencia, semejantes potencias nucleares, semejantes potencias militares, van a bombardear ciudades enteras. Las ciudades van a ser exterminadas. La población de las ciudades van a ser aniquiladas con cantidad enorme de bombas que van a arrojar. Y así de esa manera van a conquistar América, la conquista de los Andes, las ciudades de los Andes, la conquista de los llanos, la conquista del Amazonas, la conquista del Orinoco, la conquista de los ríos, en fin, sintiéndose dueños de los recursos naturales como el agua, creyendo que con el agua, bajo su potestad, van a poder sobrevivir un imperio de 1000 años y más, un cuarto Reich. Por eso están guardando las semillas orgánicas en la bóveda, allí en Suecia, en el arca de Noé, de Gates y otros tantos. De nada les va a servir, porque ya se les hace saber desde ahora. Las aguas van a ser convertidas en sangre y la única que quede va a ser el río Éufrates, que se va a secar, producto del gran calor que ha de darse sobre la faz de la tierra por una hiperactividad solar extrema, mucho más grande de la que ahora se está viviendo, que es la que está así provocando el cambio climático y el sobrecalentamiento global, y no el dióxido de carbono, como dicen, pero es la manera de justificar el mega holocausto que tienen preparado para la humanidad, porque su propósito es que justamente las ciudades estén asoladas, sin morador. Su propósito es que no haya morador en las casas, no haya hombre en las casas. Quieren destruir las casas de las ciudades. Quieren que la tierra quede hecha un desierto. Eso es lo que quieren. Es el destructor. El prototipo del corazón del destructor, del Abadón, del Apolión, de Gog. El prototipo de aquel que cayó en una primera vez en el aspecto físico, con ese asteroide y una lluvia de meteoritos, y que también destruyeron la creación, la primera creación sobre la tierra. Bien, y no va a trabajar solo, también está el otro, Satanás. Vamos a poder compartir otros detalles que nos dice aquí en la Escritura, Isaías 6, versos 12 y 13. El día de mañana. Vamos a continuar el día de mañana. Pongámonos de pie. Ahí donde estás, mis hermanos de alabanza, suben rápidamente a plataforma. No podemos llamarle escenario, porque escenario viene de escena está en relación a teatro, y escena y teatro está relacionado con la cultura griega. La cultura griega está gobernada por el macho cabrío. Tenemos que inclusive aprender a utilizar nuestro léxico, especialmente en este campo. Más allá no vamos a poder cambiarle los nombres a las cosas, porque toda la civilización actual está llena de cultura griega. Cuando hablamos del Océano Pacífico, el Océano Atlántico, por ejemplo, océano es derivado de la mitología griega, el dios Océano. El nombre de Europa, lo mismo, viene de la mitología griega. En fin. Pero es importante que todos y cada uno de ustedes puedan recibir esta palabra y vean la importancia
que tienen como generación del tiempo del fin en dejar de estar durmiendo. Tienen que levantarse. Hay muchas amas de casa, muchas siervas que no sabían cómo servir al Señor y se sentían verdaderamente sin un propósito en su vida, siendo creyentes, siendo cristianas, llenas del fuego del Espíritu de Dios. Ahora tienen la manera, tienen la forma y no tienen excusa, sea cual sea la edad. A través de las estadísticas que tengo en la página pública de Facebook, la mayor cantidad de personas es la gente joven de 18 hasta los 40 años aproximadamente, y el resto, la mayoría de las personas de edades un poco más para arriba, no les interesa. Es un mínimo, pero es un mínimo de personas que participan. Entonces esto tiene que cambiar. Personas de toda edad tienen que buscar aprender a manejar la internet, buscar tener su propia netbook. Dios es un Dios grande, ha de proveer hora, y es lo que debemos entender. Por ejemplo, de 18 a 24 años tenemos en mujeres 19.9%, igual mujeres y varones exactamente. Entre 25 y 34 años, mujeres son 13.8% y varones 15%. Pero de 35 a 44 años baja, mujeres apenas el 4,5% y varones 4.9%. De 45 a 54 años, o sea, gente más o menos de mi edad, porque yo tengo 49 años, estamos hablando de apenas el 1.6% de mujeres y 1.6% de varones. De 55 a 64 años es el 0.6% en mujeres, 0.5% en varones. Y 65 años para arriba, peor todavía, 0.4% en mujeres y 0.6% en varones. Y de 13 a 17 años hay un 8.6% en mujeres y 7.7% en hombres. Entonces vemos que las edades de 35 a 44 años interviene muy poco. Peor, de 45 a 54 años casi nadie. De 55 a 64 años peor. De 65 años para arriba ni qué decir. Entonces creo que también las edades, las personas que tienen estas edades, basta ya de decir: no, es que esto no es para mí. Quieren seguir andando en carreta, quieren seguir siendo arrastradas por mulitos, por mulitas, por burritos, teniendo una nave en el aspecto metafórico que les ha de permitir correr a la velocidad de la luz para poder recibir palabra instantánea, para poder llevarla hasta el último rincón de la tierra de manera instantánea. Por eso está en ti ahora y decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Hasta cuándo? Hemos leído esta palabra hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, hasta que no haya hombre en las casas, la tierra esté hecha un desierto. Tiempo de juicio con el que ha de terminar esta sexta edad. Si en el diluvio fue con lluvia, en esta sexta edad se le deja a Gog y a Satanás y a la segunda bestia del Apocalipsis a actuar como quieran hacerlo. No va a haber protección alguna sobre la humanidad y la van a exterminar. Aquellos que no quisieron escuchar, aquellos que hoy se les predica y están con el corazón engrosado, no quieren oír, no quieren ver. Ellos son los que se van a quedar para ser presa fácil del gobernante mundial y de Satanás. Ahí donde estás, yo te ruego, cierra tus ojos. Inclina tu rostro y ora conmigo.
Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo vengo delante de tu trono, Señor, tu trono alto y sublime, que tú has creado en el principio, en tu reino, siendo parte de tu reino. Tú creaste tu propio trono, mi Dios, alto y sublime, en ese monte alto, el monte de Sión, en la patria celestial. Y delante de los 4 seres vivientes que están alrededor tuyo, delante de los serafines que están por encima tuyo, estando en compañía de millares y millares de ángeles delante de tu trono, yo creo, Señor, que con esa tenaza que has creado en el principio, para atrapar, para agarrar, para sostener ese carbón encendido del altar del incienso que está delante de tu trono, yo creo, Señor, que estás poniendo ahora en mi boca ese fuego, y es quitada mi culpa y limpio mi pecado. Y al ser quitada mi culpa y limpio mi pecado, tengo el poder, tengo la unción para ser instrumento tuyo en este tiempo final. Y a través de la computadora, vía internet, ser instrumento para que millones de personas, miles de millones de personas, reciban tu palabra en cada lugar. Señor, mi Dios eterno, toma mi vida, yo te la entrego a ti. Te la entrego en tus manos, Señor, para que pueda llevar tu palabra a cada rincón de la tierra, como ya está ocurriendo, Señor. Porque hay personas que están recibiendo esta palabra y la están leyendo. Entendemos que son bilingües, Señor, que no solamente hablan o leen español, sino también tienen su lengua madre en inglés, en portugués del Brasil, portugués de Portugal, gente de Indonesia, inglés del Reino Unido, gente que habla turco, que habla italiano, que habla francés, que habla alemán, árabe, hebreo, croata, gente que habla el lenguaje chino tradicional de Taiwán, gente que habla albanés, japonés, tailandés, sueco, polaco. Han estado leyendo esta página pública, mi Dios, y saben ya lo que viene y lo que está por venir. Dios del cielo y de la tierra, solamente es tu grande amor, tu grande misericordia, que nos permite ahora tener acceso a 895.566 personas. Nos vamos acercando a 900,000 personas, Señor, que diariamente están viendo las publicaciones de las 4.455 vidas que se han enrolado en tu ejército, Señor. Y en este mismo momento hay 2.336 personas que están trabajando para ti, compartiendo, leyendo, comentando
Y en esta última semana se ha llegado de manera efectiva a casi 76,000 personas, Señor. Por eso, Dios amado, conociendo tu palabra, siendo testigos tuyos, ¿cómo me voy a quedar rezagado teniendo semejante instrumento para llegar a la velocidad de la luz a millones de personas en todo el planeta, sabiendo que nos queda tan poco tiempo, pocos años? Yo te ruego, Señor, obra en mi vida. Heme aquí, envíame a mí, en el nombre de Jesús. Háblale con tus propias palabras. Lo que sientas decirle. Basta ya de tanto dormir. Y no solamente me refiero al pueblo, a los mismos obreros, todos los departamentos de recepción en cada auditorio, en cada ciudad, en cada nación, en cada lugar donde hay obra, departamento de alabanza, maestros de niños. Cada uno tiene obligación delante del Rey de hacerse parte de esta página pública y poder compartir todo el material que está escrito. Y es el tiempo en que cada uno tiene que ser instrumento del Dios Altísimo. Prométele a Él de servirle. Él te ha de abrir las puertas. Y en poco tiempo el Señor estará poniendo en tus manos, por la fe, esa netbook, esa computadora portátil en tus manos, veloz, poderosa, con una instalación en banda ancha de internet. Créelo. Orando en el nombre de Jesús. Y veremos la manera que mediante la obra en cada auditorio también haya un servicio específico donde todos puedan acudir, los que puedan, y paliar de alguna manera la ausencia de internet banda ancha en los lugares donde viven. Para que así todos puedan trabajar y servir al Dios de Israel. Levanta tus manos en alto y ora conmigo. Señor amado, quiero darte gracias por este día que tú me has dado a conocer esta palabra, que suma y sigue, Señor, porque hay tanto que aprender. Y vemos toda esta palabra que inclusive la conocíamos desde esta perspectiva de la historia de la creación, y podemos entender que tú eres un Dios perfecto, y al conocerte como Dios perfecto te reconocemos como un Dios de orden, un Dios ordenado. Cuán hermoso es tu orden, mi Dios, el orden en tu creación. Todo lo tenías preparado, todo lo tenías calculado, todo lo tienes preparado y calculado de eternidad a eternidad. Dios poderoso, alto y sublime, recibe mi alabanza y mi adoración, y recibe mi alabanza y mi adoración, y recibe mi entrega y dedicación para poder ser instrumento, ser parte de ti, de tu ejército. Oh, gran yo soy el que soy de los ejércitos. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Salvador.
El contenido del mensaje predicado a través de la Biblia en tu vida el día de hoy ha sido previamente controlado minuciosamente por nuestro Departamento de Control de Cumplimiento de Ley Antidiscriminatoria y sus correspondientes derechos de autor están registrados tal cual salen al aire por radio y televisión en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI para contrarrestar posibles calumnias y cosas afines.